As instalacións do Real Club Náutico de Portosín acollían este mediodía a presentación oficial da 31ª edición da regata Mar de Finisterre, quinto trofeo Pitusa Sabín. A proba, a máis antiga das que organiza o Náutico Sonense, terá lugar esta próxima fin de semana, o sábado 24 e o domingo 25 de agosto. A regata volverá a ser valedeira para a Copa Galicia de Cruceiros ORC, na que está prevista a participación dunhas 30 embarcacións, chegadas dende diferentes clubs de toda Galicia. Esta es la prueba que cierra la Copa de Galicia este año, de manera que el domingo sabremos qué club es este año la Copa de Galicia. Por otra parte, pues sí deciros que el Real Club Náutico de Portosín ha sido el ganador de esta Copa en los últimos 3 años y que esperamos pues el domingo poder deciros que la hemos vuelto a ganar gracias a nuestra flota de crucero regata. O presidente do Náutico Sonense tivo tamén palabras de agradecemento á familia Hernández Sabín, principais patrocinadores e promotores desta regata. Le tenemos especialmente cariño porque es una regata que llevamos haciendo muchos años, lleva 31 ediciones y 5 nada más y nada menos contando con el apoyo, con la ayuda y con el soporte de Pitusa y Jacinto, que son para nosotros pues un ejemplo de compenetración, un ejemplo de aporte y de colaboración con entidad a la que tienen tanto cariño, con la ría sobre todo, a la que tanto aman, como ahora mismo estaban comentando, y lo que podemos hacer es agradecer ese tipo de iniciativas que a nosotros nos ayudan y nos hacen crecer y seguir tirando para adelante. ¿Quién iba a decir hace 5 años, cuando comenzamos esta iniciativa de la regata del trofeo Pitusa Sabín, que hoy, 5 años después, íbamos a estar aquí todavía celebrando este evento y que Dios nos ayude para hacerlo por muchos años más? Entre as autoridades que tomaron parte na presentación da regata atopábase tamén o alcalde de Porto do Son, Luís Soujo.